Ahora voy a hacer una nota que tenía muchas ganas de hacer, sobre todo por la persona con la que voy a hablar, además de que el tema me interesa muchísimo. Y los voy a invitar a escuchar hablar a alguien que en general no habla por televisión, no porque no quiera, sino porque no necesariamente es invitado a los programas de televisión, pero ustedes van a ver que el tema del que habla es un tema apasionante. Primero lo voy a presentar, después voy a contar una anécdota. Él es Carlos Arraute. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, muy bien. Carlos fue, ¿en qué año? Antes de que yo hable, vos podés decir, más o menos, ¿cuándo empezaste la facultad? En el 99. 99. Sí. ¿En el año 1999? Sí. Bueno, Sí. Pensé que era antes, mirá vos. En un momento determinado yo era profesor de álgebra en la facultad, en exactas de la UBA, y cuando estaba preparando, antes de empezar el curso, estaba preparando las prácticas, puse antes de cada práctica un número de ejercicios, pensando, digo, bueno, y lo escribí. Si un alumno es capaz de resolver estos primeros 3 o 4 ejercicios, no hace falta que haga la práctica, porque se supone que entonces tiene los conocimientos que yo quisiera entrenar con estos ejercicios. Puse uno de los problemas, como puse otros tantos, y un día vienen los docentes, digamos, auxiliares, los ayudantes de primera, jefe de trabajo práctico, me dice, no me sale un problema, no nos sale un cierto problema. Un problema que además podría contar ahora, no, digamos, un problema fácilmente comprensible, lo cual no quiere decir que se pueda hacer fácil. Entonces digo, bueno, no se preocupen, se hace así. Pero resulta que lo que yo creía que se hacía estaba mal. Le dije, bueno, déjenmelo pensar. Pero me puse a pensarlo y no me salía. Consulté con otros matemáticos que estaban conmigo y no nos salía ninguno. Entonces yo les dije a todos, estamos hablando de que había 800 alumnos. Entonces les dije, bueno, díganle a cada uno de los jefes de trabajos prácticos, los ayudantes, que excluyan ese problema y que avisen a los alumnos que el problema ese no nos sale. Bueno, cuando yo fui a la clase a comentarla particularmente al curso que yo tenía, digo, y Carlos me dice, a mí me salió. Y bueno, a ver, contar cómo salió. Y estaba bien. Pero no solamente estaba bien, sino que era una de las primeras clases, era la tercera práctica de álgebra. Carlos tenía en ese momento... Él no sabía que el ejercicio era difícil o fácil. A él le pusieron un ejercicio delante y él lo que quiso es resolverlo. Y lo resolvió, porque no tenía noción, no tenía idea si era muy complicado, si era saltar del piso 100, rebotar y volver para arriba. A él le pusieron un problema y lo que quiso hacer es resolverlo. Carlos se graduó, ahora es doctor, es licenciado, es doctor, es todo, y se dedica a, y vos, Jenna, ¿a qué te dedicas? Bueno, dirijo el equipo de investigación en una empresa y trabajamos con lo que se llama ahora Big Data. Big Data. ¿Qué quiere decir Big Data, Carlos? Big Data quiere decir, bueno, básicamente grandes volúmenes de datos y, bueno, en particular trabajamos con empresas telefónicas, entonces tenemos miles de millones de registros de llamados, mensajes, tráfico web usado por los usuarios. Y bueno, y eso es con lo que trabajamos nosotros. También, bueno, Facebook tienen todos los vínculos de amistad, mensajes, fotos de 1.200 millones de usuarios. No, está muy bien, no te Perdón. preocupes. Facebook, podés decirlo porque en todo caso creo que... Entre paréntesis, yo lo que quisiera es hacerles una observación respecto de Facebook. El país más populoso en la Tierra es China. China. Segundo está India. Sí. Y tercero es Facebook. Lo digo esto para pensar, o sea, el tercer país más poblado del mundo es Facebook. Y no solamente es el más poblado, sino que además tiene una población muy particular porque tiene acceso, digamos, a vínculos digitales, o sea, es una población activa muy particular. ¿Querés contar lo que hiciste con los hinchas de Boca? Porque eso pone en perspectiva, ¿qué hicieron? Bueno, con los datos que tenemos en particular la antena que usó cada persona cuando recibe o emite un llamado. Entonces podemos ver qué pasa con la movilidad de estas personas. A ver, explica un poquito. Una persona juega a Boca un domingo en la cancha de Boca, a las 6 de la tarde. Ajá. Ustedes empiezan a capturar, digamos, en forma anónima, supongo. Sí, sí, sí. Ustedes no tienen ni los nombres ni los números de teléfono. Claro, los datos están anonimizados y solo tenemos como un código, una encripción del número de teléfono. Entonces podemos ver en las antenas que hay cerca de la cancha de Boca quiénes son los usuarios que están ahí. ¿Quiénes quiere decir? A ustedes les importa el número. Claro, y sí, el tipo de movilidad, cómo llegan a la cancha de Boca, para poder eventualmente estudiar algo, sacar conclusiones con respecto a abrir más vías, dirigir el tránsito de una determinada manera. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, 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 perfecto. Lo que nos interesaba ver
En ese trabajo era predecir la movilidad de las personas, en particular ver, bueno, cuán regular es la movilidad de alguien. Y efectivamente se verifica para la mayoría de la gente que podés predecir dónde va a estar el lunes que viene a las 11 de la mañana, viendo dónde estuvo todos los lunes pasados a las 11 de la mañana. Entonces ya con ese modelo simple, ya es un modelo matemático, si querés, de la quiero movilidad. que le digas modelo matemático, porque es un modelo matemático. Sí, sí, sí. O sea, uno puede empezar a predecir con cierta probabilidad muy alta de que una persona que estuvo en determinados lugares durante un tiempo va a estar con alta probabilidad en este otro lugar, mañana. Sí, mañana y dentro de 2 semanas o dentro de un mes. Y bueno, y con lo de la cancha de Boca lo que hicimos fue agregar algo de información externa. Entonces dijimos, bueno, esta gente que vemos durante varios domingos seguidos en la cancha, les ponemos como una etiqueta de hincha de Boca. Y después usamos la info del fixture para poder predecir que van a estar a 1000 kilómetros de Buenos Aires porque está Boca jugando en Córdoba, por ejemplo. Sí. Y efectivamente se verifica. Entonces eso mostró que se puede incluso mejorar la predicción usando esta información externa a los datos. Ahora, al mismo tiempo, y como vos debes escuchar sistemáticamente cada vez que hablas de qué trabajás, la gente reacciona como reaccionaría yo. ¿Y mi privacidad? Sí, sí, sí. Es un tema fundamental para que toda esta explosión, digamos, que está ocurriendo alrededor de Big Data le sirva a la sociedad, le sirva a la gente, y es bueno de poder hacer estos análisis respetando la privacidad de los usuarios. Y bueno, los datos que nosotros manejamos, ya dije, ¿no? Están anonimizados y igualmente nosotros tenemos como que cuidar los análisis que hacemos. ¿Qué quiere decir cuidarlos? Y que hay también, si querés, un límite ético a la resolución con la que miramos los datos. O sea, por más que pudiéramos, no vemos qué pasa con cada persona en particular. Entonces solo vemos los datos en forma agregada. Ahora, ¿no? eso agregada quiere decir todos en conjunto, sí, no miran individualmente. Claro. Ahora, no miran individualmente porque optan por no mirar, pero podrían mirar. Sí, y eso es un tema, digamos, que es un desafío para la comunidad científica, lograr formas técnicas de permitir el análisis de los datos respetando la privacidad de los usuarios. Y es un tema en el que hay muchísima gente investigando y nosotros también. Vos viajás mucho. Vas a exponer a distintos congresos en el mundo trabajos que ustedes hacen. Contame el último, digamos, con respecto a lo que pasó con los datos de los teléfonos celulares en México, que me resulta muy interesante. Y vamos a volver antes de terminar sobre el tema de la privacidad. El último trabajo lo presentamos una parte en una conferencia que fue en Beijing y otra en New York, y fueron como 2 partes, si querés, del mismo trabajo. Y era un estudio sobre edad y sexo de los usuarios, bueno, en este caso de México. Y el problema, ¿cuántos datos eran, más o menos? Y son los datos de alrededor de 100 millones de usuarios. Y bueno, con esos datos nosotros armamos un modelo matemático también que se llama el grafo de comunicaciones, ¿no? Donde cada nodo es una persona y los vínculos dependen de la cantidad de llamados y mensajes que se intercambiaron. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, mirando este grafo y los patrones de uso de los usuarios y teniendo la edad y el sexo de un subconjunto, 500.000 de usuarios, ¿podemos inferir la edad y el sexo del resto de los usuarios, los 100 millones? ¿Pudieron? Y con cierta probabilidad sí, digamos. No con probabilidad 100%. No el 100%, pero sí. Sí, sí. ¿Y los hombres hablamos más con los hombres, hablamos más con las mujeres, o depende de quién llama o es llamado? Y bueno, vimos ciertos patrones. Los hombres hablan un poco más con hombres y las mujeres con mujeres. Y también, bueno, nosotros buscamos ver si veíamos diferencia, por ejemplo, en la longitud, la cantidad de llamados, y vimos ciertas diferencias. Y por ejemplo, bueno, los hombres, en México por lo menos, hablan más, generan más llamados, hablan más cantidad de tiempo, pero si vemos en cuanto a llamados entrantes y salientes, hay una asimetría. ¿Asimetría? Sí. ¿En qué sentido? A ver. Que cuando las llamadas son entrantes, son las mujeres las que hablan más. Y en llamadas salientes son los hombres. En México, por lo menos. En México, donde, bueno, evidentemente hay
algo ahí de diferentes roles respecto al género. Antes de terminar, decime dos cosas. Definamos lo que quiere decir minería de datos. Una persona está mirando el programa y de pronto sale de acá y escucha minería de datos. ¿Qué es? Y una imagen para describirlo es que, bueno, tenemos volúmenes enormes de datos, como una especie de montaña gigante, y sabemos que en el medio hay información muy valiosa, ¿no? Las pepitas de oro, y bueno, uno va escarbando, escarbando hasta lograr encontrar alguna de esas pepitas. ¿Qué es ciencia de datos? ¿Qué es lo que, hay una nueva ciencia, entre comillas, que se puede llamar ciencia de los datos o ciencia de datos? Y es algo que está surgiendo en los últimos años, debido a un lado, bueno, a esta explosión de conjuntos de datos que hay disponible, y hay muchísima gente mirándolos desde distintos enfoques. Entonces, si hay una ciencia de los datos, es una ciencia multidisciplinaria, donde hay matemáticos, físicos, gente de computación, pero también sociólogos, psicólogos, y importa muchísimo también la visualización de estos grandes volúmenes de datos para extraer algo útil de ahí. Y es algo que está creciendo muchísimo y que yo creo que en los próximos 10 años va a haber mucha necesidad de gente dedicándose a esta ciencia de los datos. Última observación, última pregunta para vos. ¿Qué riesgo hay que las conclusiones que uno pretende sacar sean sobre el comportamiento humano, pero finalmente terminan siendo sobre el comportamiento humano de un subconjunto de la sociedad que es la que se maneja mandando mensajes, etcétera? Porque hay otro grupo de personas que no tiene acceso a eso y con lo cual, naturalmente, siguen siendo personas, solo que no van a estar incluidas en ese universo. Sí, sí, sí. En ese sentido, las observaciones que uno puede sacar de estos datos siempre hay que complementarlas con otras fuentes, con el censo, con otros estudios. Y, por ejemplo, nosotros respecto de movilidad, también lo complementamos con las encuestas de origen-destino. Y que es algo que se hace en forma muy esporádica en Argentina. ¿Qué quiere decir de origen-destino? Es una encuesta en la cual se le pregunta a miles de hogares todos los viajes que hicieron el día anterior. Entonces, cuáles fueron todos los orígenes y destinos de todos sus viajes. Y bueno, esa es como la foto que se saca de cómo se mueve la gente. Y con los datos que nosotros tenemos se puede hacer este mismo análisis, pero bueno, primero en forma mucho más barata, porque no hay que mandar encuestadores a las casas, y se puede hacer todas las semanas, todos los meses, con la frecuencia que uno quiera. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo los datos parciales de telefonía móvil se pueden complementar con la visión más abarcativa, bien hecha, digamos, de las encuestas origen-destino, pero después permiten reproducirlo con mucha mayor frecuencia. Me permito decir, antes de terminar esta nota con Carlitos Arraute, que hay un montón de cosas que están pasando mientras usted y yo estamos, usted mirando y nosotros haciendo este programa. Y es bueno educarnos porque nosotros estamos dejando una cantidad de huellas digitales, ya las hemos dejado, o sea que ya es imposible volver para atrás, uno no puede borrar lo que ya hizo. Pero al mismo tiempo hay un montón de gente que son personitas chiquitas que empiezan a vivir en la era digital porque ya la otra no existe más, o sea, en todo caso, yo tengo una sobrinita que un día encontró un videocassette hace poco tiempo y no sabía lo que era. Le fue a preguntar a la madre, ¿qué es esto, mamá? Y eso está pasando ahora, y, digamos, no tiene un año, tiene 10. Lo digo esto porque necesitamos la educación como única manera de poder estar advertidos qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, porque esto inexorablemente también tiene un montón de ventajas, pero también hay un montón de riesgos. Y la tarea del Estado es tratar de estar involucrado para saber cuánto puede estar disponible para todo el mundo, qué tipo de monitoreos, control, regulaciones que tenemos que discutir como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Seguramente nosotros seremos distintos de los noruegos, o distintos, no sé, los norteamericanos de los japoneses, pero por lo menos elijamos un camino que será modificable, etcétera, pero discutámoslo. No importa lo que piense cada uno individualmente. Esto forma parte de que cuando uno, como va a haber elecciones dentro de poco en la Argentina, uno podría decir también, ¿y qué política vamos a tomar con respecto a esto? Sería muy interesante, parece que en la agenda está muy lejos, sin embargo yo lo pondría muy arriba, en la primera página.
Él es Carlos Serraute, es un gusto haberlo tenido en el programa y yo espero que ustedes se hayan sentido tan motivados al escucharlo a él, como me siento yo cada vez que tengo la oportunidad de charlar.